Bueno, ahora sí. Muy bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a quienes están aquí acompañándonos. Este es el primer encuentro del ciclo de seminarios de formación que estamos realizando entre la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Investigaciones en Economía Crítica, llamado Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad en la provincia de Mendoza. Es un gusto continuar con esta serie de formaciones que estamos realizando ya durante todo el año con los compañeros del CIEC en estas temáticas que han trabajado con la Fundación en estos temas durante todo el año. Y también para esta oportunidad contar con la presencia de Julieta también, que bueno, ahora la voy a presentar como corresponde, pero que es una referente también en los temas presupuestarios a nivel nacional. Antes de iniciar, entonces, con esta actividad, les voy a compartir unas palabras de bienvenida de la representante de la Fundación Ebert en Argentina y directora de NUSO, de la revista Nueva Sociedad, que tuvo una superposición de actividades y no pudo estar presente, pero no quería dejar de compartirles unas palabras. Muy buenas tardes por parte de la Fundación Friedrich Ebert a este seminario virtual Presupuesto de Género y Diversidad en Mendoza, organizado por la Fundación Friedrich Ebert por un lado y el Centro de Investigaciones de Economía Crítica por el otro lado. Lamento de no poder estar presente en tiempo real en este evento hoy a la tarde, pero bueno, de esta manera les mando por lo menos un saludo y así participar un poquito en el principio de este ciclo de capacitaciones. Estamos muy contentas en la Fundación Ebert por presentar, por arrancar con esta formación, porque creemos que el presupuesto de género y diversidad es una herramienta muy importante para, digamos, disminuir las brechas de género en nuestras sociedades. No solamente en Argentina, también en Alemania, en otras partes del mundo, pero obviamente hoy nos enfocamos acá en Argentina. La Fundación Ebert tiene una larga tradición ya en Argentina de trabajar temas que tienen que ver con la democracia paritaria, el rol de las mujeres en la sociedad argentina. Y hoy día, estamos buscando estos temas muy concretos que podemos desarrollar para identificar justamente aquellas partes donde todavía se identifican brechas grandes para una democracia más igualitaria y más plena y justa. En ese sentido, nos parece importante mirar con más atención los presupuestos y el día de hoy queremos arrancar con algo más concreto, una formación que explica qué es exactamente un presupuesto de género y diversidad. Eso nos van a contar y explicar a fondo las expertas Belén Paz del Centro, María Isa también del Centro de la Economía Crítica y Julieta Iscordia de la SIG. También está mi colega Julia Eliosov de la Fundación, igual una experta en el tema de género y economía feminista. Lo que buscamos es sensibilizar actores políticos, políticas, legisladores, asesores de políticas y políticos, pero también concejales y obviamente representantes de diversas organizaciones sociales sobre su rol en monitorear un presupuesto, pero también en formular y construir un presupuesto. Queremos explicar un poco más a fondo qué tiene que ver un presupuesto, digamos, con nuestras vidas, ¿no? La vida de las personas, porque suena como un concepto muy seco, lejano de nuestras vidas, pero se trata de plata y eso sí es importantísimo. El impacto de dinero en las distribuciones de poder en nuestras democracias. Bueno, como ya dije, ¿qué es exactamente un presupuesto de género? ¿Cuál es la experiencia nacional acá en Argentina?
porque el ASIG tiene ahí un monitoreo del presupuesto nacional, nos van a explicar un poco de qué se trata, y obviamente la situación en Mendoza. Y en ese sentido deseo a todas y todos una super formación, un buen intercambio, y hasta la próxima. Maju, te paso de vuelta la palabra y muchísimas gracias. Bueno, tal como dijo Svenja, entonces creemos que desde la Fundación EVER creemos que es un tema de suma relevancia, y que es de suma relevancia y que las organizaciones y que actores y actoras políticas puedan comprometerse y empezar a estudiar este tema en profundidad, como herramienta para mejorar nuestras democracias, justamente, ¿no? Porque hablar lo presupuestario tiene que ver con hablar de que los derechos se puedan efectivamente llevar adelante, concretar, y para eso entonces, en el día de hoy, nos acompañan Mariana Isa. Mariana Isa es economista, es integrante del CIEC, es integrante también de la Sociedad de Economía Crítica del Espacio Economía Feminista, trabaja en la Secretaría Económica de la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, a través del CIEC están trabajando, asesorando a diversos diputados, senadores, sindicatos y organizaciones sociales en temas de finanzas públicas. También está aquí Valen Paz, que es economista por la UNCUYO también, integrante del CIEC, de la SEC y del Espacio de Economía Feminista. Allí está Belén. Y también para el día de hoy, entonces, nos acompaña, estamos muy, muy contentas, nos acompaña Julieta Iscurdia. Julieta es abogada, es maestranza en Derechos Humanos, es cofundadora del Centro de la Implementación de Derechos Constitucionales, y es coordinadora del área de justicia fiscal de ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. A quienes están presentes, entonces, les invitamos a ir haciendo las preguntas, ya sea que a medida que surjan, digamos, en las exposiciones, pueden hacer sus preguntas en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Luego, al finalizar las exposiciones, las iremos retomando. Y les recuerdo que nuestro objetivo es terminar 17:30 puntualmente. Sin más, creo que no me olvido nada. Cualquier cosa, interrumpo. Mariana, te doy la palabra. Bueno, vamos a dar una breve... ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Una breve introducción de lo que es el Centro de Investigaciones en Economía Crítica. Bueno, un poco más de lo que dijo Juli. Somos economistas y sociólogos que provenimos de estas organizaciones de la Sociedad de Economía Crítica, del Espacio de Economía Feminista, y que desde nuestros inicios hemos establecido vínculos con diversas organizaciones, sindicatos, movimientos campesinos, cooperativas autogestivas, colectivas feministas, entre otras, y hemos realizado un asesoramiento económico, financiero y contable con estas organizaciones, como también con legisladoras provinciales, colaborando en distintas instancias, como por ejemplo desde negociaciones paritarias, casos judiciales, análisis presupuestarios y diversos aspectos que han tenido que enfrentar estas organizaciones y legisladoras. También abordamos estos temas con un pensamiento crítico, con una perspectiva de género y con clave, digamos, de clase. Y bueno, la fundamentación de estas charlas, es importante recordar que esta es la primera charla de 4 encuentros que vamos a tener acá en Mendoza. Esto es producto de que venimos hace un tiempo analizando con estas organizaciones, y que venimos analizando el presupuesto de Mendoza. Nos pareció fundamental no solo promover y trabajar la perspectiva de género en los presupuestos públicos, sino también incorporar la mirada federal. En este último tiempo, a raíz de la implementación de la perspectiva de género en el presupuesto nacional, se habla mucho sobre la importancia de esta metodología en los presupuestos, y se referencia mucho el presupuesto nacional, pero hay poco abordaje sobre las realidades de las provincias en materia presupuestaria y de la efectiva posibilidad de avanzar hacia una gestión de los recursos desde una mirada feminista. Seguramente porque también es bastante heterogénea las situaciones de las provincias,
También queríamos recordar que bueno, en el primer semestre hicimos un ciclo de charlas que están subidas en la página de la FES en relación con los presupuestos provinciales de la Argentina y de los fondos públicos. Esto fue coorganizado con Ojo Paritario y con FES, y tuvimos la oportunidad de realizar un material sobre el presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Es una introducción al análisis presupuestario y su aplicación en las provincias. Seguramente alguno de mis compañeros va a subir el link en algunos minutos en el chat, está para descargar en PDF. Y bueno, el sentido de este ciclo de 4 charlas en Mendoza, por lo menos desde el CIEC, pretendemos abordar, dar el debate con respecto a esta importancia de la perspectiva de género en el presupuesto, con el objetivo de sensibilizar a legisladoras, legisladores, concejalas, asesores e integrantes de organizaciones sociales, a la sociedad civil en general, respecto de las potencialidades que podría tener y que tiene en realidad la perspectiva de género y diversidad, y que podría ser muy potente en la provincia de Mendoza, y también el rol que pueden tener las organizaciones, la sociedad civil en su generalidad, sobre el monitoreo de los recursos propios que maneja la provincia y sobre la ejecución de su presupuesto. En este sentido, este primer encuentro, abordaremos los siguientes temas. Belén presentará brevemente qué es el presupuesto, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana, qué son los PPG-IDEP, cómo surgen, qué metodologías existen y cómo han sido en la experiencia a nivel nacional. En este encuentro, como en la mayoría de los encuentros tenemos una invitada en especial. En esta oportunidad nos acompaña Juli, que bueno, como mencionó Juli, es integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que nos comentará el trabajo de monitoreo presupuestario que vienen haciendo principalmente con el presupuesto nacional. Y para finalizar, hablaremos cómo es la relación entre la mirada federal y feminista en relación a los fondos públicos, y bueno, comentaré brevemente cuál es la situación en la provincia de Mendoza. Así que bueno, le doy la palabra a Belén y le acerco la cámara. Bueno, para empezar, consideramos que era muy importante, digamos, repasar un poco qué es el presupuesto y cómo influye en nuestra vida cotidiana, para poder dimensionar la importancia de avanzar en una gestión presupuestaria con perspectiva de género. El presupuesto, podemos decir en líneas generales, que el presupuesto es un instrumento a través del cual las autoridades del Estado nacional, provincial o municipal definen cómo van a recaudar los recursos y cómo van a gastarlos, o a qué los van a destinar. Entonces es una herramienta muy importante, una herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para poder cambiar las realidades, la realidad de las personas. También podemos decir en esta línea que en el presupuesto están plasmadas las prioridades del gobierno. ¿Por qué? Porque básicamente si un gobierno puede decir y anunciar cuáles son sus prioridades y qué objetivos tiene y qué políticas desea llevar adelante, pero si luego esas políticas y programas no reciben los fondos suficientes para poder alcanzar esos objetivos propuestos, queda en evidencia que no han sido realmente una prioridad. En conclusión, el presupuesto nos permite identificar las prioridades del gobierno viendo dónde y cómo se distribuyen esos fondos públicos. Bien, entonces, ¿cómo influye esta herramienta en nuestra vida cotidiana? Podemos decir que básicamente a través de 3 caminos. El primero de ellos es a través de los impuestos. Sabemos que el Estado, para poder realizar su actividad, necesita recaudar fondos, entonces según cómo decida hacer esa recaudación o dejar de hacer esa recaudación, es cómo nos va a afectar. Digamos, no es lo mismo tratar de aumentar la recaudación utilizando impuestos que son progresivos, como puede ser un impuesto a la riqueza, que intentar aumentar la recaudación aumentando un impuesto regresivo como es el IVA, por ejemplo. Por otro lado, el segundo camino a través del cual, digamos, el presupuesto influye en nuestras vidas es a través de las erogaciones. Acá abro paréntesis y hago una aclaración respecto de por qué preferimos usar más la palabra erogaciones antes que gastos.
y tiene que ver con esto de la connotación negativa que se asocia a la palabra gasto, y que nosotros no consideramos que digamos, los fondos que se destinan a garantizar derechos deban denominarse gastos con la connotación negativa que tiene, entonces por ahí preferimos más usar la palabra erogaciones. Cerrando el paréntesis, bueno, entonces el Estado, según cómo decida utilizar los fondos, es como nos va a afectar. Ya que a través de estas erogaciones el Estado puede garantizar o no derechos, y en este sentido está bueno aclarar que muchas veces se hacen muchísimas leyes que tienen el objetivo de garantizar derechos, digamos, pero que después finalmente, si no reciben los fondos necesarios, terminan quedando en la nada y no, digamos, no se respetan y no se garantizan esos derechos. Pongo un caso puntual de acá de la provincia, y es, que lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, el caso de la Ley de Financiamiento Educativo, que se sancionó en el año 2002, y donde establece que el 35%, entre otros recursos, el 35% del presupuesto debe destinarse a financiar la educación. Bueno, desde que se sancionó hasta ahora, nunca se ha superado el 25% del presupuesto en fondos destinados a educación. Digamos, más allá de que está la ley hace ya casi 20 años, nunca se ha cumplido del todo. Y eso se traduce, digamos, si no se destinan los fondos necesarios a educación, se traduce en peores salarios para los y las trabajadoras de la educación, en empeoramiento de las escuelas, de la infraestructura, falta de materiales, digamos, un montón de cosas que afecta, digamos, el hecho de no destinar los recursos que una ley establece, por ejemplo. Y bueno, la tercera vía que identificamos, y a través de la cual influye el presupuesto en nuestras vidas, es la macroeconomía, ya que en función de cómo el Estado decide hacer la recaudación y cómo decida utilizar esos fondos, es cómo va a afectar en los niveles de inflación, en el desempleo, en la pobreza. Entonces, esos serían como los tres caminos que está bueno siempre recordar de cómo el presupuesto nos impacta tan directamente. Bien, ahora pasando ya más puntualmente a lo que nos trae este encuentro, también nos parece como siempre muy válido partir de la definición de qué es un presupuesto con perspectiva de género y diversidad, ya que un presupuesto con enfoque de género es aquel que busca promover la equidad de género, teniendo en cuenta las diferencias que se observan en el acceso a los derechos. También debe tener en cuenta otras variables que tienen interseccionalidad con el género, como la raza, la orientación sexual, la condición socioeconómica, la ruralidad, la discapacidad, la edad, etc. Es decir, no es una diferenciación de los recursos destinados a varones y a mujeres, o la generación de presupuestos destinados solamente a mujeres. No se trata de contraposiciones conflictivas entre presupuestos de varones y presupuestos de mujeres, sino más bien es un enfoque que debe aplicarse a lo largo de todo el ciclo presupuestario, con la idea de que se asegure una conciencia de género a lo largo, digamos, de todas las políticas que se implementan y de los presupuestos de los distintos organismos del Estado. Bien. ¿Cuándo y cómo surgen los presupuestos en perspectiva de género? Básicamente podemos identificar tres hitos a nivel internacional. El primero de ellos es en 1979, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. A partir de ahí, varios países empezaron con ciertas iniciativas, el caso fue, podemos mencionar Australia o Filipinas también, en los 80 y los 90. Después, en el 95, está la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde bueno, está la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. A partir de ahí también podemos mencionar el caso de Canadá, de Austria o de Bolivia, que también avanzaron con algunas implementaciones. Y después el último hecho, que es el último hito que identificamos y que es el más cercano, es la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, donde 293 países miembros de la ONU se comprometieron con 17 objetivos
dentro de los cuales uno de ellos era la igualdad de género. Y este fue un marco global que también promocionó la implementación de este tipo de políticas y políticas con perspectiva de género en general. Bien, desde entonces, a lo largo del mundo han existido múltiples y variados esfuerzos para incorporar el enfoque en los presupuestos y en la forma de gestionar los fondos públicos. A continuación podemos ver, digamos, siguiendo un poco una publicación de la CEPAL que hizo Almeida, que salió hace muy poquito, que aborda la política fiscal con enfoque de género en América Latina. Podemos ver que estas experiencias que se han dado en distintos países permite como ubicar, clasificar, ordenar un poco todas estas experiencias en 5 metodologías, por decirlo de alguna manera, o formas en las que se ha implementado, digamos, el enfoque de género en la gestión presupuestaria, en los presupuestos. El primero de ellos son los mandatos legales para incorporar los presupuestos sensibles al género. Básicamente es una manera de institucionalizar los presupuestos sensibles al género, y lo que han hecho es que algunos países han incorporado estos mandatos en los marcos legales que regulan todo el proceso presupuestario, con el fin de conseguir que dejen de ser iniciativas voluntarias fomentadas por grupos feministas o por organizaciones, o interés en particular de algún gobierno, sino más bien que quede institucionalizado. Algunos ejemplos de este tipo de medidas es, por ejemplo, la obligación de introducir el enfoque en el ejercicio de la planificación, la formulación de programas y proyectos presupuestarios con enfoque de género, la inclusión de categorías o clasificadores presupuestarios específicos, la asignación de destinos específicos para determinados porcentajes del presupuesto, también la creación de anexos específicos de género, y también la exigencia de no modificar ciertas partidas presupuestarias una vez que eso se esté ejecutando, y también incorporar el enfoque en la evaluación. Estos son como algunos de los casos en los que se han institucionalizado, digamos, en el proceso presupuestario el enfoque de género. La segunda metodología o formas en las que se ha encontrado la perspectiva de género en los presupuestos es a través de estructuras programáticas con enfoque de género, que básicamente consiste en que durante la etapa de formulación los ministerios de finanzas establecen mandatos claros para que las entidades creen estructuras programáticas de género, o que incorporen la perspectiva de género a estructuras programáticas que ya tenían, y en ambos casos lo que implica, digamos, ya sea crear una estructura programática nueva o aplicar el enfoque en la estructura programática que se traía, implica incorporar diagnósticos en materia de género, incluir objetivos, resultados, productos, actividades, y establecer indicadores de resultados que permitan el seguimiento y la evaluación. En este caso podemos mencionar Argentina, por ejemplo, en la circular 1 del 2020, la Oficina Nacional de Presupuesto establecía o promovía que se revisaran y se identificaran los programas presupuestarios vinculados a cuestiones de género, digamos. Después la tercera metodología es la del etiquetado clasificadores presupuestarios de género, que este es uno de los más conocidos porque es uno de los principales instrumentos que se han utilizado para la incorporación del enfoque de género en el presupuesto, ya que ayuda a mejorar la planificación y la asignación de recursos, así como también contribuye un montón, y en esto vamos a hacer mucho hincapié, a la transparencia y la rendición de cuentas. La cuarta metodología tiene que ver con las compras públicas con enfoque de género. Sabemos que una parte importante del gasto público se ejecuta a través de las compras públicas, razón por la cual el mercado de compras públicas es una herramienta importante para la inclusión y la autonomía económica de las mujeres, pero nos encontramos que las principales barreras para acceder al mercado de compras públicas se debe al hecho de que la mayoría de las mujeres trabajan principalmente en el sector informal, en los sectores de bienes y servicios de baja especialización, o con exclusión financiera, entre otras cosas. Por ello, implementar políticas de compras públicas inclusivas que incorporen acciones afirmativas en favor de las mujeres puede contribuir al cierre de brechas de género.
Acá en Mendoza hay una ley que puede, digamos, estar relacionada en este sentido, que es la ley 9193, donde básicamente lo que se propone es que en las licitaciones públicas se tome en cuenta, digamos, se tenga como un criterio de evaluación, que la organización o la empresa que se presenta a la licitación contribuya o cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que pone esta ley. Recordando que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el 5 para ser más precisos, es sobre la igualdad de género, podría ser una ley que esté, digamos, dentro de una política con enfoque de género dentro de lo que serían las compras públicas. Pero la verdad es que no, es como por ahí un poco difícil de implementar debido a la dificultad que implica poder evaluar si una organización o una empresa efectivamente está contribuyendo o no al cumplimiento de un ODS. Bueno, después la última metodología tiene que ver con los informes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. La mayoría de las iniciativas de presupuesto con enfoque de género empiezan de esta manera, es decir, empiezan analizando, digamos, ex post los presupuestos y cómo impactan en las brechas de género, y ese fue el caso de Argentina, donde en el 2019 lo que se hizo fue justamente eso, etiquetar y analizar el presupuesto que se estaba ejecutando en ese momento. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo fue, digamos, brevemente, ¿no?, el proceso en Argentina. Como dije, la metodología más conocida es la del etiquetado, que es la que se realizó efectivamente durante este año por el Gobierno Nacional, y consiste básicamente en la identificación de las partidas destinadas a disminuir brechas de género mediante una etiqueta que se coloca en la red presupuestaria, que vendría a ser como el espacio más preciso donde se identifican las partidas. Y en este sentido, digamos, si pensamos en la metodología del etiquetado, lo que pasa a tomar relevancia es el criterio que se toma o que se utiliza para aplicar las etiquetas a esas partidas presupuestarias. Como les mencionaba, la primera propuesta metodológica de etiquetado que se hizo en 2019, que se hizo mirando el presupuesto que se estaba ejecutando en ese entonces, siguió los lineamientos de la CEPAL, donde definía la autonomía de las mujeres como la capacidad y condiciones concretas para tomar libremente decisiones que afecten su vida, y en esta definición de autonomía identificaba 4 tipos de autonomía: la autonomía económica, la autonomía física, la autonomía de toma de decisiones y la autonomía transversal o de transformación cultural. La autonomía económica refiere a la posibilidad de que las mujeres puedan mantener un proyecto de vida autónomo. La autonomía física refiere al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y a decidir sobre su cuerpo. Y la autonomía de la toma de decisiones refiere a la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder y de la toma de decisiones. Y la autonomía transversal, como bien lo dice, tiene que ver con aquellas acciones destinadas a promover la transformación de valores culturales que naturalizan desigualdades entre los géneros. Entonces, tomando este criterio, en el 2019 se etiquetaron partidas, pero que solamente permitía identificar programas que tenían impacto en mujeres y niñas, nada más. Lo que se hizo para el presupuesto 2021 fue ampliar ese etiquetado, y se añadió como criterio del análisis, el análisis que establece si las políticas en cuestión, digamos, que se estaban analizando, contribuían o no a cerrar brechas de género. Brechas de tiempo, brechas de ingreso, de participación política, entre otras brechas. Es decir, se clasificaron las acciones programáticas en base a 2 preguntas centrales. Por un lado, si las actividades presupuestarias fueron específicamente diseñadas para reducir brechas, y por otro lado, es en cuál de los 4 ejes de autonomía tenían mayor impacto esas actividades. A diferencia del 2019, el etiquetado del 2021 permitió identificar más partidas, digamos, fue mucho más amplio,
porque identificaba la reducción de brechas de desigualdad, las partidas que disminuían brechas de desigualdad. Y en esta misma línea, la extensión de ese etiquetado alcanzó a políticas que pretendían proteger y promover el acceso a los derechos de las niñas, adolescentes y de las personas con discapacidad, lo que, además de la etiqueta de PPG, que es Presupuesto en Perspectiva de Género, estaba la etiqueta de NNA y DIS, respectivamente. En este caso, creo que está bueno mencionar, como decía recién, en el etiquetado es muy importante el criterio que se toma para etiquetar, justamente. Y por eso es importante detenerse y tenerlo bien en claro, porque puede pasar muchas veces que hayan partidas que por un lado corresponda el etiquetado porque contribuye a reducir brechas, pero por otro lado que no sea así, sino que más bien profundice. Hay un caso que es muy mencionado, que es el de la asignación universal por hijo, que si bien por un lado podemos decir que contribuye a la autonomía económica de las mujeres, por otro lado también, digamos, no contribuye tanto con la autonomía transversal porque se refuerzan roles y estereotipos de género, digamos, que aumentan las brechas de desigualdad. Bueno, ya para ir cerrando y darle la palabra a Juli, ¿para qué sirve entonces el etiquetado? Nos quedamos con esto, que es como la experiencia que tenemos más cercana y que está bueno por ahí analizar un poco más en profundidad. Por un lado, permite identificar y cuantificar partidas destinadas a cerrar brechas de género. A su vez, incentiva a los gobiernos a incrementar dichas partidas, ya que es un aspecto del presupuesto que suele tomar visibilidad pública, aunque sin embargo este hecho requiere ciertos recaudos, ya que puede tenderse a etiquetar indiscriminadamente, por decirlo de alguna manera, o a declarar que se destinan más fondos de lo que después efectivamente se ejecuten. Y el tercer punto es que la incorporación de la perspectiva de género es la incorporación de la perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario, digamos, porque el hecho de tener que etiquetar las partidas implica, digamos, pensar y ver, analizar si se están generando impactos o se van a generar impactos en reducir brechas de desigualdad desde, digamos, la formulación de las políticas públicas y desde el diseño del presupuesto. A su vez, digamos, en líneas generales y transversalmente, el etiquetado lo que va a permitir es monitorear la ejecución presupuestaria, después a través de ese monitoreo poder visibilizar qué es lo que está pasando y en el caso de que sea necesario, reclamar por aquellas partidas que consideramos que son importantes o que implican, digamos, que no se estén cumpliendo determinadas leyes. Bueno, sin más que decir, le dejo la palabra a Julieta, que nos va a poder contar un montón más sobre esto. Muchas gracias, Belén, María Julia y Mariana por la invitación. ¿Se me escucha bien? Buenísimo. Bueno, no quiero repetir nada de lo que ya dijeron, solo sumar, contarles un poco que desde ASIG, que es una organización con sede en Buenos Aires, pero que ha trabajado casi hace ya 7 años, analizando el presupuesto nacional desde un enfoque de derechos en el marco de reuniones de trabajo con organizaciones con las que nos vinculan nuestras agendas de trabajo. Entre ellas, una de las experiencias más interesantes es la de género, que es la que les voy a contar, pero también analizamos el presupuesto vinculado con el acceso a derechos de personas con discapacidad, de derechos sociales de la niñez, el acceso a la vivienda y al hábitat, bueno, entre otros temas. Y lo hacemos siempre entendiendo que analizar el presupuesto es la herramienta como más poderosa para entender cómo, cuándo, cuántos recursos y de qué manera está priorizando el Estado en sus diferentes niveles la garantía de los derechos, ¿no? Para eso siempre trabajamos en coalición y con otras organizaciones y tratamos de hacer como un poco más accesible la información que hay disponible, que a nivel nacional es bastante, pero sabemos que no pasa lo mismo a niveles provinciales. Ahí la idea era contarles un poco el trabajo desde la sociedad civil y cómo llegamos de alguna forma, trabajando siempre con organizaciones de mujeres y feministas,
a impulsar desde este lado este tipo de iniciativas de presupuestación con enfoque de género. Les voy a contar un caso, que es el caso del Consejo Nacional de las Mujeres y del Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que después dio lugar a alguna iniciativa sobre transparencia y que en paralelo se creó la metodología de presupuesto con perspectiva de género. En el año 2009 se aprobó la ley que obligaba al organismo rector de políticas de género a crear un plan nacional de acción para erradicar las violencias. Ese plan recién se creó, se redactó por primera vez para regir entre 2017 y 2019, con unos 9 años, 8 de demora, y si bien tenía un apartado sobre el presupuesto que el Estado necesitaba o iba a destinar para implementarlo, vimos con las organizaciones de género que no se veía reflejado en ningún documento presupuestario. Y de alguna forma el trabajo previo en análisis, como vienen haciendo desde Mendoza, por ejemplo, analizando lo que hay disponible, nos permitió identificar esto, ¿no? Si bien no había todavía ninguna iniciativa de etiquetado, ni mucho menos se hablaba, al menos desde el Estado, de un presupuesto con enfoque de género, sí nos permitió, al haber estado analizando antes los presupuestos, ver que el plan no tenía un reflejo en los documentos oficiales. En el año 2016 publicamos un informe analizando las partidas vinculadas con el acceso a derechos de las mujeres, como las que había en ese momento muy fácilmente identificables eran las vinculadas con salud sexual y reproductiva, con educación sexual integral. Y esto nos llevó a ver que en el proyecto de ley que se presentó a finales de ese año, que iba a regir para 2017, si bien se había anunciado públicamente el plan, no encontramos la línea presupuestaria. Entonces en el Congreso hicimos una mesa de trabajo en la que participaron diputadas que en ese momento integraban la comisión que hoy es de género, pero en ese momento se llamaba de familia, niñez, como un nombre así más, por ahí con menos enfoque que el actual, al menos en términos del nombre de la comisión. Y conseguimos que mediante un dictamen de comisión se identifique una partida para el plan y se aumente el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres porque tenía una reducción importante con relación al año anterior. Sin embargo, cuando se distribuyó el presupuesto en enero, Jefatura de Gabinete desconoció este aumento, recortó el presupuesto destinado al plan y al Consejo y se volvió al proyecto inicialmente presentado. Ahí el trabajo de sociedad civil en conjunto con prensa, hicimos una conferencia de prensa, mandamos nota en ese momento a Jefatura de Gabinete y también al Instituto Nacional de las Mujeres, y presentamos un amparo denunciando la inconstitucionalidad de este recorte, porque además en ese contexto, y bueno, hoy sigue sucediendo, pero los femicidios no paraban de aumentar y el recorte era muy regresivo, inmediatamente se asignó nuevamente la partida presupuestaria. Esto se los cuento porque dio lugar a la creación de una mesa de trabajo donde participaron casi todos los ministerios involucrados en el plan y organizaciones de la sociedad civil, donde se identificó como una matriz que permitió relevar qué partidas se vinculaban con el plan en los diferentes ministerios. Y en paralelo se trabajó, como bien dijo Belén, entre 2018 y 2019 en el diseño de la etiqueta PPG, en base a la metodología que también ya comentaron. Por ahí contarles un poco, además de la experiencia que comentaba Belén del etiquetado, de presupuestos con perspectiva de género, que si bien el año pasado se anunció públicamente que era el primer presupuesto con perspectiva de género, hay algunas como aclaraciones que hacer en el medio, y es que sí, es verdad que hubo una jerarquización de la metodología, hay más partidas etiquetadas, hay más programas incluso, con la creación del Ministerio de Mujeres, eso llevó indefectiblemente a una jerarquización del etiquetado, e incluso a pasar de que nuestra metodología sea simplemente una etiqueta o una identificación de partidas ya existentes, a incorporar el enfoque de género en algunos programas. Pero eso no sucede en todos los ministerios. De hecho, hay ministerios como el de Desarrollo Territorial y Hábitat que hoy en día no tiene ninguna partida etiquetada, y llama la atención porque hay algunas
políticas vinculadas con la asistencia en la vivienda a barrios populares que deberían tener algún enfoque de género en su diseño, y sin embargo no se conoce que eso se esté haciendo. Por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo. Entonces hay ciertos desafíos en términos de que el presupuesto tenga perspectiva de género, si lo pensamos desde los estándares más vinculados con la presupuestación con enfoque de derechos, porque entonces todavía nos falta como el paso de entender que esté transversalmente diseñado el presupuesto con enfoque de género en todas sus partidas. Como que se requiere una revisión mucho más exhaustiva. Y después hay algunas otras como recomendaciones más vinculadas para que el presupuesto tenga perspectiva de género, como incorporar instancias de participación activa en las diferentes etapas del presupuesto, no solo identificar las partidas que ya existen, sino también tener en cuenta a las y los beneficiarios de ciertas políticas para que incorporen mejor sus perspectivas en el diseño, y esto se aplica no solo a nivel nacional, sino con más razón en las políticas provinciales, porque entiendo que la cercanía con les y los beneficiarios es bastante más fluida, o debería. Entonces ahí hay algunas como ventanas, digo, de oportunidad o de desafío todavía por mejorar. De nuevo, reiterar que como la clasificación en 3 tipos de impactos dentro de la etiqueta a veces impide entender como cualitativamente si el presupuesto tiene enfoque o no, y ahí vemos, por ejemplo, en el etiquetado de Nación, clasifican políticas con impacto directo en la reducción de las brechas de género, y están los programas de salud sexual y reproductiva, este plan nacional que les comentaba, y todas las políticas del Ministerio de Mujeres. Con impacto indirecto, y está este disclaimer que hacía Belén, que están todas las asignaciones familiares, como la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, y todos los programas educativos, y los de primera infancia, sin quizá tener en cuenta si podrían revisarse para que las políticas de cuidado sean mejores en términos de perspectiva de género y demás. Y después el gasto general, donde ahí sí entra, no voy a desarrollar mucho más de eso porque también lo dijo Belén, las otras etiquetas de niñez, de discapacidad, y en el proyecto del año que viene empiezan a desarrollar una nueva que es la de cambio climático. No está etiquetada, no hay una etiqueta, pero sí dice que están trabajando en el desarrollo de este presupuesto transversal. Estoy pensando si hay algo más que sumar. En términos de desafíos, que era un poco a lo que quería ir terminando, tenemos por un lado como toda una bolsa de desafíos vinculados con fiscalidad y género, y otra con el presupuesto en general, sin pensar necesariamente en el enfoque de género. Una es la poca disponibilidad, y en los casos en los que hay, la baja calidad de los indicadores de resultados de las políticas. Porque muchas veces tenemos metafísicas, que son como los bienes y servicios que buscan las políticas, y sé que en las provincias muchas veces ni siquiera hay metafísicas. En Mendoza de hecho tienen información por programas, ¿no? Pero después no tienen como la medición física tan exhaustiva como en Nación, y digo tan exhaustiva, pero a la vez cuando nos metemos a entender las metas a nivel nacional, se ve muy poca claridad, muy fea la forma en que se rinde cuentas, difícil de entender, poco accesible. Después tampoco se produce información por programa sobre el alcance de esos programas. Si llega a beneficiarias mujeres, varones, mucho menos. Sigue habiendo una forma como muy binaria de producir información, y eso es un gran desafío también si queremos pensar en presupuesto con enfoque de diversidad y no solo de género en términos de mujeres y varones, y eso también impide pensar cómo redistribuir los recursos si no tenemos datos que permitan saber a quiénes llegan, ¿no? Las políticas, como que hay un círculo ahí medio vicioso en los déficits de producción de información. Bueno, ni hablar de las brechas que hay entre lo que se publica a nivel nacional y provincial. Entiendo que este año y el año pasado hubo un programa interministerial de Nación que se estuvo implementando con las provincias, pero desconozco a qué se llegó con eso. Sí sé que hay mucho interés y mucha iniciativa en diferentes ámbitos, a veces más municipales,
por entender y pensar cómo vas a transversalizar este enfoque en sus políticas, pero no es algo que esté institucionalizado todavía. Y bueno, y ni hablar del análisis de los ingresos o la recaudación desde un enfoque de género, que también creemos que es lo que la sociedad civil tiene que impulsar ahora, así como se impulsó el presupuesto con enfoque de género, la recaudación. Y después, en términos de presupuesto, desde la sociedad civil vemos como mucha dificultad en hacer accesible o en que se rinda cuentas de forma un poco más clara durante la ejecución del presupuesto, y también que no pasen desapercibidas las instancias de rendición de cuentas más globales después del cierre del ejercicio, cuando se rinde las cuentas de inversión y demás. En general, con el desfasaje con el que se publican, hacen que ya en términos de coyuntura quizá no tenga tanta relevancia, pero pasa muchas veces que ni siquiera nos enteramos si se presenta la cuenta de inversión o no, qué dice, cómo se presenta ese balance final. Y lo grave de eso es no solo que pase desapercibido para la ciudadanía, sino que los propios funcionarios, funcionarias, decisores públicos no lo tienen en cuenta para repensar o rediseñar o tomar decisiones basadas en evidencia en base a lo que sucedió para mejorar las políticas, ¿no? Eso creo que es lo más grave en términos de que no se tenga en cuenta ese balance final, para revisar metas, para revisar alcances, para revisar procesos de contratación, de licitación, como un montón de procedimientos y cosas que suceden en el medio durante la ejecución y que seguramente permitirían que las políticas sean más eficientes al menos. Eso un poco era mi presentación, pero queda a disposición de lo que sea que quieran que profundicemos. Muchas gracias, Juli. Sí, al final vamos a hacer un intercambio un debate, así que dejemos las preguntas en el chat si quieren. Compartamos pantalla nuevamente. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. Ahí está. Bien, ¿cómo se vincula la perspectiva de género con el federalismo? Recién Belén y Juli nos dieron un pantallazo de la situación a nivel nacional. Vemos que, si bien igual esto sigue teniendo sus falencias, sabemos que en las provincias estamos un poco más complicada en cuestiones de rendiciones de cuentas y documentación que falta, etcétera, pero bueno, vamos por ese camino. Se sigue trabajando en el fortalecimiento a nivel nacional. Observamos también que el etiquetado de los presupuestos es una propuesta importante para poder analizar precisamente las finanzas públicas desde una mirada feminista, pero requiere un proceso mucho más complejo que simplemente etiquetar políticas o programas que tienden a reducir las brechas. Seguramente en los próximos encuentros vamos a hablar de qué metodologías o cómo han sido la implementación en algunas provincias que en la actualidad la están implementando. En esta línea igual consideramos muy valioso que los lineamientos principales del PPGI de Nacional se reconozcan las desigualdades estructurales económicas y sociales que recae sobre las mujeres y que se haga hincapié o se aborde el trabajo doméstico y de cuidados que aporta al sistema económico productivo. Falta bastante, pero bueno, estamos en un indicio importante para mí. Ahora bien, desde la óptica de la gestión presupuestaria y fiscal, y pensando también los distintos niveles de gobierno con el que está conformado la Argentina, nos preguntamos sobre quiénes recae esta obligación de garantizar el acceso a estos servicios básicos y con qué recursos cuentan para hacerlo. Esto claramente nos condujo desde el Centro de Investigaciones a intentar visibilizar la relación que por lo menos encontramos entre el feminismo y el federalismo en la administración de los recursos públicos. En este gráfico ustedes van a poder observar que casi la mitad de los recursos estatales son manejados por las jurisdicciones subnacionales. En estos últimos años, las provincias representaron el 36% y los municipios alrededor del 8%. Es necesario entonces resaltar cuáles son las principales obligaciones de estas jurisdicciones, y cuando hablamos de jurisdicciones principalmente de las provincias, y las implicancias que tienen sobre la reducción de brechas de género. Entre ellas podemos mencionar las obligaciones que tienen las provincias, la educación de nivel inicial, secundaria, superior no universitaria,
la salud, desde atención básica hasta hospitales de alta complejidad, la seguridad social, vivienda, seguridad, asistencia. Tenemos que recordar que la última dictadura cívico-militar transfirió a las provincias la educación inicial y algunos establecimientos hospitalarios. Luego, durante los 90, se completó ese traspaso del sistema de salud absoluto y de las escuelas secundarias e institutos de educación superior. Lamentablemente, esta cesión de responsabilidades tuvo severas repercusiones sobre la restricción fiscal provincial, subnacional, ya que no se contemplaron los recursos necesarios para que se asumieran estas nuevas obligaciones. Además, terminó acentuando las asimetrías territoriales ya existentes, y esto implicó también implica un ahogo económico generalizado de provincias endeudadas que dependen varias de nación o de endeudamiento externo. Tenemos que recordar que las provincias no emiten dinero como nación, y también hay malas administraciones, eso también hay que decirlo, pero no es el objetivo de esta exposición. Por lo tanto, si bien Argentina es un país federal, tiene un sistema impositivo muy centralizado y una estructura de gasto público muy descentralizada. Entonces, hay derechos esenciales que mencioné anteriormente, pero hay otros que no es mencionado, que están supeditados a los recursos provinciales, como las áreas de dirección de género, diversidad, la gestión de los servicios públicos, vivienda, policía, poder judicial, que precisamente son servicios claves para la reducción de brechas. Y esto precisamente posiciona a los gobiernos provinciales como los principales gestores de los servicios que están directamente relacionados con la reproducción cotidiana de la vida y que impactan especialmente en los derechos de las mujeres y LGTBI+. Bien. Cuando empezamos a hablar sobre el federalismo y las crisis que se encuentran en las provincias y el ahogo económico, y me echamos acá con el feminismo, nos damos cuenta que hay ajustes, dobles ajustes, y hablamos de un déficit porque las provincias, si bien tienen a cargo estos derechos que son fundamentales para una sociedad, desde la imposición del neoliberalismo han sufrido y siguen sufriendo sistemáticas de financiamiento que los imposibilita a garantizar un adecuado servicio. También está en debate la palabra servicio, pero bueno, tampoco es el objetivo de esta charla debatir si es servicio. Y una de las alternativas, como bien dije, no pueden emitir dinero, pueden endeudarse, pero también tienen otra posibilidad, que es aplicar políticas de ajustes, teniendo en cuenta que en las provincias los presupuestos se destinan fundamentalmente a educación y salud. Estas partidas son generalmente las primeras en ser reducidas. Podemos poner el gran ejemplo, las crisis, la pandemia, por lo menos acá en Mendoza, se visibilizó mucho el ajuste en estas partidas, y los trabajadores de estos sectores son quienes principalmente soportan estas políticas de ajuste, ya que los salarios son el principal componente de las partidas presupuestarias de estas áreas. En este punto es importante resaltar que la mayoría de las personas que ocupan estos cargos está sobrerepresentado en realidad por mujeres. El 71% está representado por mujeres en el área de servicios sociales y salud, y el 77% en educación, de acuerdo a datos del INDEC. Por ende, si una provincia, en el caso de Mendoza, decide, entre comillas, recortar gastos o sanear su economía, las principales perjudicadas son precisamente las poblaciones feminizadas que trabajan en estas áreas, pero además dan respuesta cuando el Estado se ausentúa o elimina esta política pública, cierra, hay falta de insumos, problemas de edilicios, se cierran los establecimientos. Precisamente son las mujeres quienes responden ante un Estado ausente, y son, por lo tanto, se recibe hay un doble impacto en las poblaciones feminizadas, porque por un lado son las trabajadoras estatales, mujeres, las que reciben las políticas de ajustes, pero por otro lado se encuentran las mujeres del otro lado absorbiendo todo el trabajo no remunerado, que ven aumentando sus
su carga de responsabilidades. Este breve panorama ayuda a comprender la importancia de analizar la administración de fondos públicos y su impacto diferencial sobre las mujeres y LGTBI+. También sabemos que el presupuesto y los mensajes de elevación son súper binarios, las políticas públicas plasmadas en los presupuestos, pero creo que hay que darle mucha importancia fundamentalmente en aquellas áreas que son fundamentales en la sostenibilidad de la vida y estratégicas para reducir las brechas de desigualdad. Es indispensable poder avanzar en las perspectivas de género por parte de los gobiernos subnacionales, y bueno, la idea de esta charla es poder dar el debate en Mendoza. Hay una tendencia que en algunas provincias en implementar PPG, se está implementando PPG en algunas provincias, universidades públicas lo que lo están implementando, hay municipios que lo están implementando, es algo que está en agenda y que está en debate. En nuestra provincia ya hay antecedentes, podemos mencionar que hay 2 proyectos de ley presentados por 2 bloques diferentes. El año pasado, en agosto del 2020, la diputada Daniela García del bloque UCR presentó su proyecto de ley, en donde implica aplicar la perspectiva de género en el cálculo de gastos y recursos en el presupuesto provincial. Y por otro lado, recientemente, un proyecto de ley que se también incorporar la perspectiva de género en el cálculo de gastos y recursos, y modificar los distintos artículos de la ley 8.706, que es la Ley de Administración Financiera Provincial. También entró en estado parlamentario los 2 proyectos de ley, uno es más reciente, entró en este mes a la Comisión de Género y Erradicación de Trata de Personas. Y básicamente es importante aclarar de que ya hay en Mendoza antecedentes, hay indicios de instalar el debate de la perspectiva de género en los recursos provinciales. Como dijimos anteriormente, no es solo aplicar una etiqueta en el presupuesto, como se dice en economía, añadir mujeres y diversidad en el presupuesto y revolverlo, no es solo eso, sino que hay que tener un buen diagnóstico sobre las brechas de género en Mendoza. Y bueno, para redondear y dar espacio al debate y que nos quede tiempo, concluimos que el PPG a nivel nacional significa un avance muy importante, en el cual sería ideal que Mendoza se haga eco, porque también hay provincias que lo están implementando, en donde la mirada federal implica y refleja que las provincias administran una parte muy importante de los fondos públicos, y que precisamente son las responsables y las principales gestoras de proveer estos servicios más básicos que comprenden la sostenibilidad de la vida, y el ajuste en estas partidas, que como bien dije son prioritarias: educación, salud, vivienda, poder judicial, en nuestros presupuestos provinciales. Un ajuste en estos presupuestos implica un doble impacto en las poblaciones feminizadas, y como mencioné anteriormente, antes de aplicar etiquetas de géneros, es importante realizar un buen diagnóstico de las desigualdades de género en el territorio, y bueno, para eso extendemos la invitación para el segundo encuentro, a realizarse el 28 de octubre a la misma hora. Vamos a debatir el presupuesto de Mendoza en contexto a nivel nacional. Hemos estado realizando un monitoreo a raíz de todas las provincias, en qué situación se encuentra Mendoza en comparación de la importancia de la paridad de género en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras legislativas, y también unas fundamentaciones económicas y sociales necesarias para poder implementar un presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias Belén y Julieta. Tenemos una pregunta por aquí, no sé si ya la vieron, y yo después también quiero hacer una. La pregunta la voy a leer porque además no está escrita para todos los asistentes.
Y estas son las preguntas que a mí me interesa que surjan en estos espacios, como preguntas bien concretas, digamos, de implementación. Nos saluda entonces Renzo Pozobón, que es asesor de la senadora Cecilia Jury, militante de Unidad Popular, y nos dice, estamos en vísperas del tratamiento legislativo del presupuesto provincial para el año 2022. Estoy viendo, es de Mendoza, ¿verdad? Sí. ¿O no? Teniendo en cuenta distintas metodologías existentes y las herramientas disponibles, ¿qué variables o indicadores habría que evaluar en el presupuesto para saber si está contemplado o no la perspectiva de género en el mismo? Muchas gracias. O sea, si bien ya algo de esto se ha abordado, esta pregunta apunta por ahí a alguna cuestión, alguna pista más técnica, me parece. Y yo les quería preguntar a cualquiera de las tres, tanto desde ASIG como del CIEC, si conocen, por ahí tal vez un poco más de cerca, experiencias, de las últimas experiencias de este año, digamos, después del boom del presupuesto con perspectiva de género, que estén trabajando en la implementación, y cuáles son los obstáculos y dificultades más claros que aparecen en términos políticos, si se quiere, y también en términos técnicos. Por ejemplo, el otro hace un par de, bueno, conversando con alguien de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, me comentaban que al momento de empezar en las charlas con los distintos organismos para empezar a implementar el presupuesto, aparecían etiquetados, por ejemplo, en educación, todo el presupuesto destinado a salarios a docentes, como PPG, porque la docencia es un sector que está feminizado. Entonces, desde ese tipo me parece que esto fue como en unas primeras reuniones, ¿no? Y conversaciones, pero digamos, ¿cómo aparecían este tipo de cuestiones? Digamos, si conocen, entonces mi pregunta son dos preguntas. ¿Cuáles son las principales limitaciones o obstáculos que conocen que existan en este momento en las provincias que lo están trabajando en términos políticos y también en cuestiones más técnicas y concretas? Bueno, si quieren arranco yo. Bien, arrancamos con la pregunta de Renzo. Y creo que esto va en términos generales con lo que vos también preguntaste. Sí, se está trabajando el presupuesto en la actualidad y teniendo en cuenta las distintas metodologías existentes y las herramientas disponibles, habrá que evaluar si el presupuesto... No, o sea, claramente que el presupuesto de Mendoza no contiene perspectiva de género en la actualidad, inclusive... hemos analizado, bueno, como analizamos todos los años el presupuesto provincial, en el mensaje de elevación ni siquiera está la palabra género mujeres o de alguna preocupación con respecto a las diversidades, teniendo bastantes casos de femicidios. ¿Hay direcciones de género? Sí. ¿Tiene presupuesto? Sí. ¿Se ejecuta? Sí, pero no por eso... hay en el presupuesto perspectiva de género, a mi parecer. Tiene algo fundamental el presupuesto de Mendoza, que a comparación de otras provincias, se puede llevar a cabo un control más, digamos, exhaustivo, la información está en tiempo y forma, no con los clasificadores más transparentes, porque el presupuesto de Mendoza presenta el proyecto de presupuesto por programas. Ahí vamos a poder analizar cuáles son algunos objetivos, pero a la hora de ver el ejecutado, presenta el clasificador por objeto del gasto, es decir, cuánto se destina a salarios, trabajos públicos, pero no está muy desagregado, entonces también es muy difícil poder aplicar alguna metodología. Pero sí, yo creo que Mendoza cuenta con herramientas muy potentes porque tenemos indicadores, la provincia cuenta con un centro de estadística en el cual hay indicadores de género, hay indicadores de encuesta de condiciones de vida, podría después, Belén seguro puede ampliar un poco más. Y esto creo que en relación a lo que vos decís, Juli,
por ejemplo, que hay provincias, el año pasado se hizo una mesa federal en donde desaparecieron, digamos, se encontraron algunas provincias con el gobierno nacional, en donde estaba esta preocupación de instalar la perspectiva de género en los presupuestos, y cada provincia contaba las dificultades con las que se encontraba. Ejemplo, Catamarca. Catamarca tiene un presupuesto con perspectiva de género, pero lamentablemente no tiene un instituto de estadística en su provincia. ¿Cómo vemos el presupuesto de Catamarca con perspectiva de género? Precisamente una etiqueta en la dirección de género que se encuentra en la provincia, y es acotado. La verdad es que no es un presupuesto tan transversal. Si vamos a Córdoba o a Santa Fe, primero encontramos que es un presupuesto mucho más desagregado. No vamos a decir que tienen sus limitaciones también, pero la etiqueta y la perspectiva con la que hicieron las metodologías es mucho más transversal. Por eso siempre decimos, no es solamente etiquetar las áreas de género. Entre Ríos, por ejemplo, todavía no lo ha implementado, pero ya su proyecto de ley fue súper interdisciplinario, y ya el proyecto de ley es bastante potente como para entender si el año que viene puedan aplicar una buena metodología para el presupuesto, pero no es algo que me parece que es muy difícil igual aplicarlo al 100 bien. Precisamente porque las provincias se encuentran con estas dificultades de datos. Respecto a esto de qué indicadores se pueden mirar en el presupuesto de la provincia de Mendoza para ver si tiene enfoque de género, o sea, comparto esto que decía Mari, de que claramente el enfoque no está, porque no está definido en las políticas o en el mensaje de elevación, que es como ahí donde están todos los intereses, al menos intereses del discurso, en el discurso. Entonces el enfoque de género en eso no está, pero sí podrían analizarse ciertas cosas en la información presupuestaria que hay de Mendoza, que ayudaría a tener como una noción más clara de cómo impacta o qué está pasando con los fondos públicos desde la perspectiva de género. Y en este sentido, por ahí está bueno ver, por ejemplo, el plan de obras públicas. Lo tiro como idea, que está bueno es, ver a qué se destina, qué es lo que se está pensando hacer en cuanto a obra pública. Yo, no lo he mirado ahora, pero lo que nos pasaba el año pasado, por ejemplo, cuando analizábamos, es que se había destinado, se había ejecutado un montón de presupuesto al polo judicial, que, es necesario, no discuto que esté mal el polo judicial, pero era un montón de plata comparado con el hospital de Luján, que todavía no lo terminaban de hacer, que había quedado ahí a la mitad, y que era fundamental, digamos, en un contexto de pandemia sobre todo, por ejemplo. Entonces poder como mirar eso, las obras públicas que están con detalle, que dicen dónde son, qué es, puede ser como un buen punto de partida. También dentro de lo que es la Dirección de Género y Diversidad, ver, por ejemplo, a qué partidas va la mayor cantidad de plata, que ahí podemos ver que la mayoría se va en sueldos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las partidas es a las personas que trabajan ahí, que está bien, digamos, pero no hay fondos que se destinen a otras políticas, a refugios, o a asistencia a mujeres que son víctimas de violencia, por ejemplo, que es como el caso central que trabaja la Dirección de Género y Diversidad. Es como que está todo focalizado a violencia, pero muy poco también se trabaja en otros aspectos que tengan que ver con el género, ¿no? Después también, ver las partidas de salud, de educación, yo creo que eso es un buen punto de partida. Quería aprovechar, Renzo, no sé, no vas a poder hablar por micrófono, pero por ahí en el chat, como vos decís, sos asesor de Cecilia Jury, que es una de las senadoras que presentó el proyecto, el último, para presupuesto con enfoque de género acá en Mendoza. Si tenés ganas de hacer algún aporte, comentarnos brevemente en qué consiste y cómo se dio ese proceso. ¿Podemos abrirle el micrófono a Renzo? Si quiere hablar. A ver. Sí, bueno, no lo voy a habilitar forzosamente. Renzo, decinos si querés decir algo. Si no, igual mientras también le podemos dar la palabra a Julieta. Si quieren, sumo 2 cositas mientras esperamos si Renzo
contestar por el chat. Una es sobre cómo saber o qué herramientas tienen los gobiernos locales para en el presupuesto empezar a incorporar la perspectiva de género. Creo que o sea, lo fundamental está en lo que decía Mariana sobre indicadores o estadísticas de ingresos, de empleo, de cuidados no remunerados, como entender si las políticas están diseñadas en base a esos indicadores cuando están disponibles y actualizados, y si tienden a mejorarlos o no, si hay alguna manera de medir que se reduzcan esas brechas que se ven muy claramente en estos 3 indicadores como de arranque: tasa de empleo, formal, informal, trabajo no remunerado y niveles de ingresos. Eso creo que es lo más claro y relevante, además de entender a quiénes llegan las políticas, ¿no? Tener información un poco más detallada, más allá de cantidades de personas a las que buscan llegar, dónde, cuándo, si llegan a tiempo. Y después sobre experiencias provinciales, yo no conozco ninguna en implementación, porque la más cercana en Provincia de Buenos Aires ni siquiera hay una ley o un compromiso más normativo, que es lo que a veces deriva en una implementación. Sí entiendo que hay como iniciativas mucho más incipientes a nivel de quienes están trabajando en el diseño presupuestario, pero todavía no reflejado, y en ciudad está el compromiso legal, pero no hay ninguna etiqueta todavía, y entonces es muy difícil, o ninguna iniciativa compartida, abierta a entender cómo están pensando esa presupuestación con enfoque de género. Así que esa no tengo mucha respuesta. Bueno, ahí, bueno, Renzo queda comprometido entonces para invitar a la legisladora al próximo encuentro para... El próximo, perdón, Juli, el próximo encuentro justo vamos a estar hablando muy en detalle del presupuesto de Mendoza, cómo se encuentra Mendoza con respecto a otras provincias, pero fundamentalmente vamos a estar hablando sobre las fundamentaciones sociales y económicas para implementar políticas de presupuesto con perspectiva de género en Mendoza, así que más que invitada a Renzo y tu amiga, tu compañera, que venga el próximo encuentro. Y la senadora. Y la senadora también, está reinvitada. Bien, bueno, no sé si hay más preguntas o algo que quieran volver sobre lo que se refirió anteriormente. Igual ya estamos casi a unos pocos minutos del horario pactado. Así que bueno, podemos ir finalizando. Entonces queda el compromiso para el 28 de octubre, próximo jueves, en 15 días, misma hora. Las charlas de todas formas van a quedar grabadas, así que van a estar disponibles para que puedan volver a verse o que puedan hacer circular entre quienes estén interesados, principalmente de la provincia de Mendoza. Son insumos muy, muy importantes y necesarios. Y sin más, ¿quieren desde el CIEC despedirse? ¿O Julieta? Bueno, ahí dejamos las páginas, les dejé la página tanto del CIEC, que hacen trabajo de seguimiento también de la coyuntura de la provincia, análisis de presupuesto, de indicadores de mercado laboral, información útil no solo para gente del mundo de hacedores de la política, sino también para las organizaciones, y también de ASIG, que la semana que viene, ¿no? Julieta, ¿querés comentar eso? Dale, sí, la semana que viene vamos a estar teniendo varias actividades en el marco de la Semana Presupuesto y Derechos, donde analizamos el proyecto de presupuesto para el año que viene de Nación, y el martes a las 4 de la tarde es la mesa sobre género. Ahí en nuestra web están los links de inscripción y un poco más de detalles sobre las demás mesas. Buenísimo. Ahí quedó entonces hecha la invitación. Sí, sobre el link ahí está comentando mi compañera, sobre el link de inscripción entonces para el próximo encuentro, en breve lo van a tener disponible en las redes sociales del CIEC. De todas formas, seguramente a la gente que se anotó para este seminario le va a llegar a su casilla de mail el link para inscribirse también, pero tanto en las redes del CIEC como de la Fundación EBER pueden encontrar la información más cerca de la fecha. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos por su participación y seguimos en contacto.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.